Faltó de explicar lo de la balanopostitis, profe. Todo lo que es hematoma lo habíamos explicado. Sí, profe. Ah, bien. Bien, entonces vamos con la balanopostitis. Heridas, eso lo hemos visto. Los tumores también, claro, habíamos hablado de tumores, fibropapiloma, los tumores, prolapso prepucial también, abscesos también, adherencia, balanopostitis. Bueno, si ahí observan la presentación, la balanopostitis no es otra cosa que la inflamación, balanitis, la inflamación del glande y postitis del prepucio. Esta es una patología bastante frecuente, sobre todo en aquellos animales que tienen un prepucio bastante largo, péndulo. Por eso cuando ustedes hacen una revisación, una evaluación del prepucio, tienen que evaluar el largo de ese prepucio, porque por supuesto que puede llegar, ¿no es cierto?, con el roce de las pasturas, de los rastrojos, los pastos secos, se puede llegar, ¿no es cierto?, a inflamar, y si tenemos postitis, vamos a ver que esa inflamación hace una estenosis del orificio prepucial, con la consecuencia de que ese macho no va a poder, ¿no es cierto?, esterilizar el pene. Con respecto a lo que son las causas, ¿no es cierto?, las causas de inflamaciones del glande, se da a veces también, ¿no es cierto?, por heridas, heridas que ocurren a nivel, ¿no es cierto?, del glande, y sufre una inflamación con, a veces hasta llega a estrecharse, ¿no es cierto?, el orificio uretral, lo cual no solamente ese macho va a tener una sintomatología reproductiva, por decirlo así, porque no va a poder eyacular, sino que podemos llegar a tener también problemas urinarios, porque no va a poder, ¿no es cierto?, orinar y eliminar la orina, lo cual eso agrava el cuadro, porque hay una acumulación, sobre todo en algunas especies, como puede ser la porcina. El padrillo, ¿no es cierto?, acumula esa orina en el saco prepucial, y esa orina se contamina y puede llegar, ¿no es cierto?, a producirse abscesos como una de las patologías principales. Bueno, como sintomatología, por supuesto que tanto más la balanitis que la postitis, los machos tienen mucho dolor, se niegan a saltar, cualquier roce, ni lo exteriorizan a veces el pene, porque el roce, ¿no es cierto?, del glande inflamado con la mucosa prepucial no deja que ese, o mejor dicho, el macho se niega, ¿no es cierto?, a esterilizar. A veces, si es producido por alguna herida, esa herida también lo que va a producir es una adherencia entre el pene, ¿no es cierto?, entre el glande y el prepucio, lo cual también, ¿no es cierto?, estamos ante un caso de dificultad para esterilizar el pene. Cuando a veces ahí dice que por adherencia es que se desvía el pene, etcétera,
no solamente por las adherencias, sino a veces, como hablamos, ¿no es cierto?, de esa falocancia o de esa desviación del pene en tirabuzón. A veces la herida provoca, ¿no es cierto?, un debilitamiento de la túnica albuginia y el pene, ¿no es cierto?, toma esa forma, esa desviación cuando está en erección y no deja, ¿no es cierto?, la penetración de la hembra. Por supuesto que los procesos cicatrizales también pueden llevar, ¿no es cierto?, a una desviación o una falocansis, una desviación de pene. Pueden haber en el prepucio formaciones, lesiones ulcerativas. Estos están dados, son llagas, ¿no es cierto?, úlceras que se forman en la mucosa prepucial, y eso está dado a veces, ¿no es cierto?, por aquellos machos que van a ser presentados en exposiciones, como lo expresa la transparencia por un exceso en la dieta de proteínas. Eso hace que se formen llagas, y creo que ya lo expliqué anteriormente, que esas llagas, ¿no es cierto?, ulcerativas, pueden ser pequeñas, de pocos milímetros, o abarcar todo el orificio prepucial con la inflamación pertinente, ¿no es cierto?, de ese prepucio. Si esas llagas no se diagnostican y no se tratan, generalmente pueden llegar a cicatrizar por segunda, y lo que se produce, ¿no es cierto?, es un estrechamiento de ese prepucio con una fimosis persistente. El pronóstico, generalmente cuando se diagnostica a tiempo, podemos llegar a tener, dependiendo de la especie y el cuidado que tenga, ¿no es cierto?, puede llegar a solucionarse en pocas semanas. A veces, ¿no es cierto?, si estamos en verano, pueden complicarse con algunas bicheras, con algunas miasis. Entonces, ese tratamiento, ¿no es cierto?, ese pronóstico va a ser de reservado a grave. Generalmente, los tratamientos consisten, ¿no es cierto?, en darle antibióticos, antiinflamatorios, y por supuesto que los machos tienen que tener un reposo sexual. De por sí tienen reposo sexual porque cuando están con alguna inflamación y tienen dolor, ¿no es cierto?, tanto del glande o del prepucio, se niegan a hacer la monta. Lo que ocurre es que cuando ya empiezan, ¿no es cierto?, a que ese dolor no sea tan intenso, pueden empezar a montar, y va a depender también del carácter del macho. Hay machos que son más briosos, más nerviosos, con mayor carácter sexual que otros, con mayor líbido. Entonces, esos machos, ¿no es cierto?, son los que más cuidado tenemos que tener, porque puede llegar, ¿no es cierto?, a producirse otro tipo de lesiones, como en un toro puede ser, ¿no es cierto?, un hematoma peniano. También tenemos que tener en cuenta el lugar donde lo colocamos, que no haya ninguna hembra cerca, porque si no los machos pueden llegar, ¿no es cierto?, a saltar y a lesionarse con algún objeto que puede haber de por medio, por ejemplo un alambrado, hablando de padrillo o hablando de toros. Lo que sí, si hay, por ejemplo, vamos a hablar de un tratamiento de las llagas, ¿no es cierto?, de las úlceras prepuciales. Esas úlceras prepuciales, generalmente generalmente se tratan, ¿no es cierto?, primero se lavan bien con agua, y luego se puede llegar se lavan con agua limpia, y luego se coloca, ¿no es cierto?, algún antiséptico. A mí
en mi experiencia, les puedo decir que las llagas prepuciales generalmente las lavamos con solución yodada, un yodo podibona, por ejemplo. Lo que sí que tenemos que darle, ¿no es cierto?, 1 o 2 veces por día, y cuidando mucho, ¿no es cierto?, que esa llaga, ¿no es cierto?, cuando cicatrice, no produzca, ¿no es cierto?, el estrechamiento del prepucio. A veces colocamos algún extensor cuando hacemos el tratamiento y se lo dejamos por algunos minutos para que haga efecto. Cuando hablo de eso, ¿no es cierto?, puede ser, ¿no es cierto?, algo que mantenga abierto el prepucio. Por supuesto que tenemos mayor control cuando esas llagas son más abarcativas de la mucosa prepucial. Como ahí pongo antisépticos irritantes, cuidado con los antisépticos irritantes, no pasarse en la dosis, ¿no es cierto?, en la concentración de yodo cuando estamos en soluciones yodadas, porque a veces, ¿no es cierto?, va a ser más contraproducente. Otro cuidado es que si son animales que están estabulados y están con cama, cambiarle la cama esa periódicamente, no dejar que se acumule orina ni materia fecal sobre esa cama, porque eso mantiene la excitación, y no solamente eso, sino que mantiene microorganismos que van a invadir, puede ser el prepucio, como puede ser una inflamación, una balanitis, y me van, ¿no es cierto?, a producir una complicación en la afección. Las balanitis se tratan con antibióticos, antiinflamatorios. Tenemos que tener cuidado, a veces hay que ver por qué está producida esa inflamación, si es un trauma, una herida. Tenemos que tratar esa herida, ver la extensión que tiene esa herida. A veces se puede llegar a suturar, pero esa sutura, ¿no es cierto?, tenemos que tenerla muy controlada con sustancias antiinflamatorias, y sobre todo en el proceso cicatrizar, porque podemos llegar, ¿no es cierto?, a tener problemas como le dije anteriormente, de alguna desviación de pene. Profe. Digo que sí. Una consulta, buen día. Usted recién dijo de que hay, digamos, esa infección, esa inflamación que se puede tratar. ¿Por qué puede ser, digamos, que no sea, qué sé yo, porque se haya raspado con el piso, qué sé yo, en Toro del Norte, que se enganchó con el monte, digamos, por una lesión, una herida? ¿Por qué otra cosa se puede dar una inflamación, una infección en el pene? En el pene, y mira, se puede, o sea, si hablamos de toros, se puede dar desde toros que son muy briosos, muy nerviosos, que a veces desde el simple hecho de que la cola de la vaca tenga, ¿no es cierto?, abrojos, y el momento del servicio se raspa, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Algo muy sencillo, hasta lesiones producidas por alguna herida, ¿no es cierto?, cuando se producen por saltos, ¿no es cierto?, hablamos de monte, ¿no? O sea, el monte del norte lo conozco, conozco más los montes más bajos del sur, pero se puede llegar a dar, ¿no es cierto?, por alguna lesión no te voy a decir, por hasta animales, ¿no es cierto?, animales que pueden llegar por un prolapso, por ejemplo, pueden llegar a producir alguna lesión en el pene, algunas alimañas, por decirte así. Gracias. Sí, también cuando no hay cuidado, ¿no es cierto?, dónde están los servicios, generalmente las lesiones se dan en toro, hablando, ¿no es cierto?, por algunas
más que nada por toros muy nerviosos que andan saltando, ¿no es cierto? Y no nerviosos, o sea, nerviosos, con una libido muy exacerbada. Entonces pueden llegar, ¿no es cierto?, a hacer la intromisión como corresponde, la búsqueda, son muy atropellados, perdonando la expresión, y se puede llegar a producir alguna herida, ¿no es cierto?, porque no hace una penetración como corresponde. De 10, gracias. A veces cuando están en el corral o cuando están en la manga también que se andan saltando, también se puede llegar a producir. A veces cuando tenés alguna hembra, ¿no es cierto?, en celo que está de un lado del alambre y tenés los toros del otro lado, también, o cuando estás haciendo una prueba de capacidad de servicio, que soy inexperto en eso, entonces también podemos llegar a tener. Generalmente son durante el servicio. ¿Sí? Bueno, otras lesiones para ir terminando con lo que son todas las patologías coeúndio o copulatorias. Otras lesiones que a veces son difíciles de diagnosticar. La única forma de diagnosticarla es a través, ¿no es cierto?, de los saltos, de los servicios que hacen los machos. A veces nosotros encontramos machos que se niegan a hacer el servicio, y después de una evaluación, la evaluación normal que nosotros le hacemos, que lo hemos revisado todo el macho, sabemos que los garrones, las manos están normales, no hemos encontrado ninguna patología. Esos machos se niegan a saltar, a hacer el servicio, y eso está dado, ¿no es cierto?, por lesiones que pueden estar dados en la región, ¿no es cierto?, en la región lumbar, en la región lumbar, en la región sacra. Entonces, la única forma de diagnosticar este tipo de patologías es a través del salto, a través, ¿no es cierto?, de los servicios que pueden hacer esas hembras. Las hernias ventrales, las hernias umbilicales, también a veces cuando son hernias muy grandes, cuando son hernias que están produciendo, ¿no es cierto?, una estrangulación. Ustedes saben que una hernia, ¿no es cierto?, es una lesión que se produce en las fibras musculares, tanto si son umbilicales o son ventrales, son abdominales, a veces son inguinales también esas hernias. Entonces eso hace que se haga, ¿no es cierto?, que pasen las asas intestinales, y a veces cuando los machos saltan ese anillo, porque es como un ojal por donde pasan las asas intestinales, lo que hace, ¿no es cierto?, es que esas asas intestinales se estrangulen y provoquen dolor. Entonces los machos se niegan a saltar. Bueno, fractura de los miembros posteriores, de la pelvis, de la columna, inflamaciones, inflamaciones de la cadera, inflamaciones de la sínfisis púbica, por ejemplo. A veces hay lesiones, a veces van a leer por ahí algunas lesiones que se llaman, o sea, alguna inflamación, coxitis, cuando se habla de toda una inflamación del coxal, de la cadera. Generalmente esos son lesiones que más pueden llegar a ocurrir en los caninos, pequeñas especies, por algunos traumas que pueden sufrir. Generalmente cuando hay lesiones graves, ¿no es cierto?, tanto en la región lumbar, en la región sacra, estas inflamaciones que les estaba diciendo, generalmente los animales caminan embarados. ¿Qué significa caminar embarados? Significa que caminan, ¿no es cierto?, con los miembros duros, tiesos, pasitos cortos, porque provoca dolor.
Entonces, o sea que son fáciles de diagnosticar. Ojo, en pequeños animales, en animales grandes es difícil, por eso la única prueba que tenemos para diagnosticar este tipo de lesiones son, hablando, ¿no es cierto?, de también las hernias también, a veces no son manifiestas, se manifiestan solamente cuando se echan, son con las pruebas de capacidad de servicio. La orquitis, bueno, ya vamos a hablar más extensamente de lo que es la orquitis. La orquitis es la inflamación de los testículos. Generalmente esas orquitis provocan una inflamación de testículo y provocan, eso iba a ser, se me había ido la idea, provocan una impotencia general, que es lo que vamos a ver enseguida. También otras, fracturas de los miembros posteriores, todo eso también provoca, ¿no? Eso no hace falta hacer muchas referencias. La dislocación de las caderas, también, ¿no es cierto?, provocan impotencia copulatoria. Y si nosotros, por ejemplo, en equino hacemos una anestesia, ¿no es cierto?, y no tenemos los cuidados necesarios del nervio dorsal del pene, a veces se produce, yo le estoy hablando de una anestesia, pero por una mala praxis o puede ser por alguna herida en el pene, se puede, ¿no es cierto?, lesionar el nervio y pierde, ¿no es cierto?, la inervación, y por lo tanto, ¿no es cierto?, pierde totalmente el carácter de búsqueda que tiene ese pene, o sea que ese pene va a perder, ¿no es cierto?, la sensibilidad para la introducción natural y el reflejo de empuje necesario para que se produzca la eyaculación. O sea que va a tener una merma, ¿no es cierto?, en la libido ese macho. La falta de sensibilidad de ese pene, ya les dije, bueno, se da, ¿no es cierto?, por lesiones en el nervio dorsal, por alguna, en el toro, por ejemplo, puede ser por hemorragias, por hematomas, entonces son causas que pueden llegar, ¿no es cierto?, a la inervación del pene. Bueno, hay otras, hay más lesiones que pueden llegar a producirse, ¿no es cierto?, pero creo que ya tienen bastante como para saber que cualquier lesión que se produzca tanto en el aparato genital del macho como en la parte ósea o en la parte muscular o del macho también, ¿no es cierto?, todo lo que provoca dolor va a provocar, ¿no es cierto?, una lesión o un impedimento en la cópula, lo cual me va a traer, ¿no es cierto?, a mí una impotencia coeúndil o copulatoria. Bueno, yo les voy a subir esta bibliografía después para que ustedes la puedan ver. Esto es todo lo que es impotencia copulatoria, lo que faltaba el otro día. Hoy vamos a empezar a ver lo que es impotencia generandi, que es el otro tipo de impotencia que sufren los machos. Profe, me quedó una duda que con lo que había explicado antes, de que se producen úlceras por exceso de proteína. Sí. ¿A qué se debería, o sea, por qué la proteína produce las úlceras? Generalmente cuando tenés mucha proteína, ¿no es cierto?, se acidifica la orina, entonces esa acidificación
hace, ¿no es cierto?, que se produzcan, ¿no es cierto?, las úlceras. O sea, es por la orina, ¿no es cierto? Y cuando yo te explicaba o le explicaba todo, ¿no es cierto?, de las camas, o sea, generalmente en machos que están estabulados, que están en stud o que están en box, con camas de viruta, y esa viruta no se cambia, entonces esa orina, ¿no es cierto?, hace que hace que el pene, ¿no es cierto?, no el pene, sino el prepucio, se formen el tipo de úlceras. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vamos a cambiar la presentación. Aguántenme un ratito. ¿Por qué me complican tanto estos sistemas nuevos? Oh. No, acá. Damos en cuenta que estamos en un, creo. ¿Me están escuchando?
Bueno, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, Sí, profe. se escucha. Sí, profe, se escucha. Yo creo que se habían quedado todos dormidos, perdón, pero no soy muy ducho con toda esta tecnología, así que van a tener que tener aguante. Vamos a esperar que se cargue. Bueno, lo que vamos a hablar ahora, acuérdense que habíamos visto, ¿no es cierto?, de las impotencias. Habíamos clasificado las impotencias en impotencia copulatoria y impotencia fecundante, impotencias o generandi, impotencias que el macho llega, ¿no es cierto?, a hacer el servicio, pero por alguna razón ese macho no puede llegar, ¿no es cierto?, a dejar preñada a esa hembra. La mejor manera de evaluar un macho si es fértil o no es fértil es a través de que ese macho, ¿no es cierto?, con todos su tecnología que tenga, por decirlo así, ese macho pueda dejar preñada esa hembra. No hay otra prueba más valedera que esa. Tenemos pruebas, todas las pruebas complementarias, desde como ya les dije, todas las evaluaciones que se hacen, la evaluación de semen. Dentro de las evaluaciones de semen vamos a ver que hay pruebas que las podemos hacer rutinariamente nosotros porque tenemos a lo mejor un microscopio óptico, pero a veces ese microscopio óptico no nos alcanza para ver algunas patologías espermáticas, o a veces hay coloraciones, o hay pruebas que se tienen que realizar y el laboratorio no nos brindan esas pruebas. Entonces nos encontramos con machos que aunque le han dado varias veces servicio a las hembras, esas hembras quedan vacías. Bueno, es toda una perorata, todo un palabrerío lo que he puesto. Lo más que dice ahí, ¿no es cierto?, es que, y lo sigo insistiendo, que es fundamental que nosotros hagamos una buena metodología de evaluación de los machos, porque a veces esas evaluaciones nos da a nosotros algún diagnóstico con respecto a alguna patología copulatoria, pero a veces son machos que en esas evaluaciones, y tanto en un toro, por ejemplo, con una prueba de capacidad de servicio, ese toro cumple con todos los requisitos de alta capacidad de servicio, pero cuando lo enfrentamos a las hembras quedan vacías. Por supuesto que en esto van a haber enfermedades infecciosas que van a estar influenciando, ¿no es cierto?, en esos machos, como pueden haber otras causas genéticas o ambientales, y que a veces estas impotencias generandi, ¿no es cierto?, cursan con semen que está aparentemente normal, pero hay alguna alteración, como lo voy a explicar más adelante, hay alguna patología de ese semen que lo vamos a diagnosticar cuando hagamos una evaluación de ese semen. Como por supuesto hay otras patologías otras patologías que asientan en el aparato reproductor, entonces se pueden llegar a diagnosticar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista evaluativo que hacemos de ese macho. Como definición, no sé qué había puesto acá el último. Por último, y por parte de la evaluación, es importante incluir la evaluación de la calidad de semen. Es así, es lo que estaba hablando recién. No es rutinario hacer una evaluación de semen. No es rutinario hacer una evaluación de semen. Las evaluaciones de semen son muy puntuales, hablando, ¿no es cierto?, de semen que se ha obtenido, semen fresco que se ha obtenido, para hacer un diagnóstico de un macho que no
no preña, ¿no es cierto? No puede dejar preñadas las hembras. Y es algo que podemos llegar a estar hablando porque, por ejemplo, lo que le decía yo anteriormente o la clase anterior con respecto a los laboratorios, no todos los laboratorios y la gente que está en los laboratorios está capacitada y tiene el instrumental adecuado para hacer una evaluación de semen. Es algo que a veces hacen y los diagnósticos no son lo suficientemente certeros como para evaluar o dar un diagnóstico de certeza de ese macho. Hay, desde, como ustedes lo han visto, desde problemas en la obtención de semen, porque eso también lo vamos a tener que tener en cuenta, hasta el transporte y la evaluación en un laboratorio adecuado para hacer una evaluación de semen. No cualquier laboratorio está en condiciones de hacer esta evaluación de semen. Y creo que es muy poca la gente que está capacitada y ha hecho cursos para hacer evaluación de semen. Hablando de todas las especies en las que más se puede llegar a hacer evaluación de semen por su tipo de explotación en los equinos y en los bovinos, por la masividad que hay y por el tipo de explotación comercial. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener mayor hincapié en eso. La salvedad que tenemos que los problemas de machos que tienen patologías espermáticas son muy puntuales. Generalmente, excepto que sea alguna patología o alguna infertilidad por algún problema, por ejemplo, ya voy a hablar, no creo que hable hoy de eso, pero cuando hablemos de una patología adquirida en los testículos, que es una degeneración testicular, con una simple evaluación no nos vamos a dar cuenta, no vamos a poder diagnosticar que ese macho me está produciendo semen de mala calidad, en cuanto a concentración, en cuanto a motilidad, en cuanto a patologías primarias. Entonces, después vamos a ver que ese semen, ¿no es cierto?, ese semen pasa a ser normal. Ya voy a hablar más adelante de todo esto. Es bastante interesante, como todo. Entonces, como definición, podría decirle que la impotencia generandi es la incapacidad o la capacidad reducida que tiene un macho, que puede ser parcial o total, o sea que puede afectar a todo el testículo, porque no solamente se dan lesiones a nivel de testicular, sino que vamos a ver que se da, ¿no es cierto?, esta impotencia generandi puede ser ocasionada por algunas lesiones, algunas patologías que ocurren desde que los espermatozoides abandonan el testículo, o sea que llegan al epidídimo, y en ese epidídimo que es tan largo, y donde esos espermatozoides tienen que sufrir una maduración, y donde adquieren la motilidad, y donde tienen que tener un medio ambiente adecuado para que ocurra todo eso, donde puede haber alguna disfunción
de ese epidídimo por ese medio ambiente, nada más. Es muy simple, un cambio de temperatura. Pueden sufrir algunas lesiones en ese epidídimo y pueden sufrir lesiones también en la parte final del epidídimo, en la cola, que podría decir que es la parte más expuesta que tienen, ¿no es cierto?, el epidídimo, y pueden haber lesiones muy poquitas, no aparte de una inflamación en el conducto deferente, como puede haber también lesiones en las glándulas sexuales, que van a estar ingiriendo esas patologías que ocurren o esa falta de producción de plasma seminal y de nutrientes en los espermatozoides. Entonces, para hacer algo más completo, en esa definición podría decir que la impotencia generandi es la incapacidad o la capacidad reducida, parcial o total, que tiene un macho y que esa hembra no puede ser fecundada por estas patologías, y que ocurren no solamente patologías en el testículo, sino que los conductos que transportan los espermatozoides y en sus glándulas sexuales, independientemente de cuál glándula sexual tenga los machos, la próstata, por ejemplo, en el perro, o el resto, ¿no es cierto?, de las glándulas sexuales en los otros machos. Como les dije, a veces el macho puede llegar a tener una conducta sexual normal, o sea que podemos llegar a tener machos que tienen un deseo, una libido normal, pero ese macho puede tener, ¿no es cierto?, una esterilidad, o sea que desde una zoospermia hasta una oligospermia, entonces puede llegar, ¿no es cierto?, a que nosotros lo vamos a ver ese macho con toda la conducta, pero no llegamos a que ese macho me llegue a fecundar una hembra. Estas patologías o esta impotencia generandi la vamos a tener, ¿no es cierto?, que puede ser con lo que le estaba diciendo, que puede estar asociada a semen, que es aparentemente normal, es un semen aparentemente normal, o puede estar directamente asociada, ¿no es cierto?, a semen anormal, donde ya uno, cuando hace la evaluación, ya vamos a ver que las patologías que tienen superan los 30 puntos. Entonces vamos a ver que ya hay problema, ¿no es cierto?, en ese semen. Bueno, ¿qué pasa acá? Bien, ya está este dibujito, que a lo mejor ustedes ya lo han visto, más que nada es para ver todo el trayecto de que son producidos en los túbulos seminíferos, y donde esos túbulos seminíferos tienen que tener el epitelio germinal y tener las condiciones adecuadas, tanto ambientales, hormonales, para que esos espermatozoides puedan ser producidos. Tienen que hacer todo su recorrido por y sufrir una transformación, una maduración a través de los túbulos seminíferos. Luego tienen que salir a los túbulos rectos, ahí a la red de Testi, los túbulos eferentes, atravesar la túnica albuginea y llegar al epidídimo. Como les dije, en el epidídimo esos espermatozoides sufren esa maduración, esa transformación, tanto en el núcleo, en la carga de algunas sustancias, ¿no es cierto?, como colesterol, algunas otras sustancias que no dejan que esos espermatozoides se capaciten en otro lugar que no sea el aparato reproductor de la hembra.
son almacenados y empaquetados, ¿no es cierto?, en la cola del epididimo, es como si fuera el depósito, ¿no es cierto?, de Mercado Libre, donde ahí llegan todos los productos que compramos, hasta que ese macho, a través de los estímulos sexuales, esos espermatozoides tienen que seguir por el conducto deferente, donde llegan a la uretra peniana. En esa uretra peniana se conjugan con lo que es el líquido de las glándulas sexuales, que es el plasma seminal. Ese plasma seminal, aparte de ser una sustancia buffer, le va a servir de transporte, de nutrición a esos espermatozoides, y van a seguir por esa uretra, van a seguir por esa uretra, uretra peniana, hasta que a través, ¿no es cierto?, de ese estímulo, ¿no es cierto?, el macho va a tener, bueno, todo el cortejo, el chamulleo que le hace a las hembras, la erección, la penetración y el depósito del semen en el fondo de vagina o en el útero, de acuerdo a la especie. Fíjense todo el trayecto que tienen que sufrir los espermatozoides para llegar, ¿no es cierto?, al tracto genital de la hembra. Y por supuesto que ya después vamos a hablar, ¿no es cierto?, del tracto genital de la hembra. Esos espermatozoides en el tracto genital de la hembra son cuerpos extraños, y la hembra va a tratar, ¿no es cierto?, de fagocitarlos, de eliminarlos, pero los espermatozoides, ¿no es cierto?, son muy testarudos, y siguen avanzando, ¿no es cierto?, por el tracto genital hasta llegar, ¿no es cierto?, al ovocito, donde se van a preparar para la fecundación. Esto es un servicio normal. Imagínense si esos espermatozoides son obtenidos por una vagina artificial o por un electroeyaculador, y de donde esos espermatozoides son depositados en un recipiente, que no es la temperatura, ¿no es cierto?, o tratamos de mantener la temperatura que tiene que tener la vagina, pero no todas las vaginas tienen las mismas temperaturas. Nosotros hacemos algo semejante y después hacemos la evaluación de ese semen. Es bastante duro lo que sufren los espermatozoides. Bueno, pero es otro tema que vamos a charlar más adelante. Con respecto, ¿no es cierto?, le había dicho que las impotencias generales, ¿no es cierto?, podrían ser asociadas a producción de semen aparentemente normal, que puede estar provocada por enfermedades reproductivas. Generalmente esas enfermedades reproductivas alteran, ¿no es cierto?, la calidad de esos espermatozoides, como pueden llegar a ser, hablando de estas enfermedades de los bovinos, un micoplasma, una leucosis, por ejemplo, la tricomoniasis, la campilobacteriosis, hacen que ese semen sea aparentemente normal, pero tienen algunas patologías que no se observan a una evaluación macroscópica. Entonces me van a estar, ¿no es cierto?, produciendo ese tipo de lesiones. Tenemos otros tipos de, por ejemplo, los padrillos en los cerdos, en los caninos, a veces, ¿no es cierto?, tenemos espermatozoides con acrosomas anormales, que son ¿no es cierto?, con anormalidades espermáticas difíciles de ver o invisibles a un microscopio, como le hablaba anteriormente, a un microscopio óptico que podemos llegar a tener, al estudio de rutina. A veces vamos a necesitar microscopio de contraste de fase, entonces para hacer más, o con inmunofluorescencia, para ver algunas lesiones, ¿no es cierto?, a nivel de núcleo. Entonces va a ser más difícil ese diagnóstico, y el diagnóstico sí para ese semen. O sea que podemos llegar a tener, como le estaba diciendo recién, acrosomas anormales,
o sea que generalmente está dado, ¿no es cierto?, a nivel de la espermiogénesis, o sea que vamos a tener espermiogénesis defectuosas, que pueden alterar, ¿no es cierto?, por ejemplo, el aparato de Golgi, y que me va a estar produciendo una dificultad en la movilidad y en la concentración espermática. O sea que vamos a tener baja motilidad de esos espermatozoides y bajas concentraciones espermáticas. Luego tenemos que tener en cuenta, fíjense algo muy simple, los colorantes que se utilizan, a veces tenemos que tener que no estén vencidos, que cuando hacemos nosotros la evaluación, o sea, hay colorantes que pueden llegar a afectar más que nada la calidad espermática, sobre todo cuando no están en buena conservación. Hay colorantes, por supuesto, colorantes que cada vez colorantes más modernos que nos llegan a nosotros poder evaluar más profundamente los defectos que pueden tener esos espermatozoides. Entonces hay colorantes, sobre todo furocromos, donde ya estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que es el acrosoma, lo que es el núcleo, a través de inmunofluorescencia, para ver, ¿no es cierto?, la motilidad espermática y la integridad, ¿no es cierto?, de esos acrosomas. El acrosoma defectuoso, bueno, no me voy a meter mucho en esto lo van a ver más cuando vean patología espermática. Cuando vean patología espermática, vamos a ver un poquito más de todas estas afecciones. Después tenemos unas impotencias generandi asociadas a producción normal de semen. Acá, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, debido a causas que impiden la producción o la liberación de los espermatozoides, espermatozoides que pueden llevar a cabo un adecuado proceso de la concepción, como son, les dije anteriormente, algunas patologías que asientan los testículos, en el epidídimo, el conducto deferente, menos, y patologías accesorias, en las glándulas accesorias, o más que glándulas accesorias, son glándulas sexuales, ¿sí? Y el intersexo. Ya vamos a hablar un poquito de intersexo más adelante. Entonces, estas patologías generalmente las podemos clasificar, estas patologías que asientan vamos a hablar primero de las patologías que asientan en el testículo. Estas patologías podemos dividirlas, ¿no es cierto?, en patologías hereditarias y patologías adquiridas. Les puedo decir que dentro de estas patologías hereditarias, adquiridas, se dice que las más importantes son las patologías adquiridas, y dentro de esas patologías adquiridas, la patología que más se hace referencia dentro de las adquiridas es la degeneración testicular, pero yo podría decir que las hereditarias también son muy importantes. Y son muy importantes, y a lo mejor uno le da más importancia a una degeneración testicular, le da más importancia a una degeneración testicular que a una hipoplasia testicular, porque es más fácil de diagnosticar una degeneración testicular que una hipoplasia testicular. A veces las hipoplasias testiculares no se diagnostican, porque, como lo voy a expresar más adelante, esas hipoplasias testicular es localizada, o sea que hay algún lóbulo o algún conjunto de
túbulos seminíferos que son aberrantes, o sea que aberrante significa, estoy hablando de que tiene problemas en su desarrollo. Entonces, si es localizada en un testículo, es muy difícil de diagnosticar. Entonces, por eso a veces la literatura habla, ¿no es cierto?, de que la degeneración testicular es la patología que más se presenta y la que más problema tiene en los machos. Por supuesto que es muy importante porque una degeneración testicular puede estar producida por un estrés calórico, entonces cuando un macho tiene temperaturas no testiculares, sino en medio ambiente, temperatura 3 días seguidos, 27 grados centígrados, que no baja en la noche, ya empieza a sufrir, ¿no es cierto?, una degeneración testicular. Pero esa degeneración, cuando nosotros le damos las condiciones adecuadas a ese macho, o sea, que le bajamos la temperatura, o lo llevamos, ¿no es cierto?, a un lugar donde hay sombra, donde hay corriente de aire, no hay tanta humedad, ese testículo empieza a funcionar. En cambio, en la hipoplasia testicular, como su nombre lo dice, hereditaria, no, así le hagamos todo lo mejor que podamos hacer, no lo vamos a solucionar. Bueno, yo voy a hablar más que nada de lo que son la hereditaria hipoplasia testicular, criptorquidia, y después vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los defectos espermáticos cuando hablemos de patologías espermáticas. Y dentro de las adquiridas, bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto, haciendo mayor hincapié, ¿no es cierto?, lo que es la degeneración testicular, y generalmente que la orquitis y la fibrosis me llevan a mí, una torsión testicular me llevan a mí a una patología central que es la degeneración testicular. Entonces, dentro de las hereditarias, la principal es la patología, la hipoplasia testicular, y dentro de la adquirida, la patología principal es la degeneración testicular. Antes de esto, vamos a hablar un poquito de lo que es algunos términos que se me ocurrió colocarlos para que ustedes sepan. La anorquia, como su nombre lo dice, anorquia, es la ausencia de ambos testículos al nacimiento, o sea que no hubo desarrollo testicular cuando se tenían que formar en las primeras semanas de gestación, de preñez. A veces las causas de anorquia son desconocidas, no hay una causa, una etiología que se pueda decir que podría darse. A veces los testículos no se desarrollan, o a veces nacen, ¿no es cierto?, con testículos genitales que son ambiguos, no se saben si son testículos, son ovarios, falta de desarrollo, entonces son dudosos, entonces la anorquia es la ausencia de esos testículos en la bolsa escrotal. No tenemos que confundirlo, ¿no es cierto?, con lo que es el criptorquidismo. A veces en la bolsa testicular no están los testículos, ninguno de los dos, y están ubicados, ¿no es cierto?, como puede llegar a ser el criptorquidismo, en el recorrido que sufren esos testículos desde el polo ventral, ¿no es cierto?, posterior, mejor dicho, del riñón hacia la bolsa escrotal, que es el recorrido que hacen los testículos, ¿no es cierto?, cuando hacen el descenso testicular hacia la bolsa escrotal. En la anorquia o la monorquia quiere decir que tiene un solo testículo,
directamente no están los testículos. En el criptorquidismo uno cuando hace el diagnóstico por ecografía o por tacto o una prueba de laboratorio, vamos a ver que lo vamos a palpar o lo vamos a ver que en algún lugar está el testículo, ¿sí? Bueno, monorquia, un solo testículo, poliorquia, cuando hay más de 2 testículos. Son casos muy raros, pero a veces, ¿no es cierto?, hay 2 testículos en la cavidad, en el escroto, perdón, y un tercer testículo, ¿no es cierto?, ectópico. Significa que no está en el canal inguinal, sino que está en el tejido subcutáneo, por afuera, ¿no es cierto?, del anillo inguinal o del canal inguinal donde venía el descenso testicular. Profe, sí. ¿y ese sería funcional? ¿Te gustó eso, no? Poliorquia. ¿Sí? No, generalmente, ya vamos a hablar un poquito, generalmente no. Ese testículo cuando no está, ¿no es cierto?, no está en el escroto, está en la cavidad abdominal, pensar que no hay regulación térmica, sino que el testículo va a estar con la temperatura corporal, por lo tanto va a haber una azoospermia, ¿sí? No va a producir espermatozoides, ¿sí? Hay un chiste de esto, pero no, muy bien. un chiste, pero no lo puedo contar, de color. Bueno, la sinorquia parece que fuera sin testículos, pero no. La sinorquia es cuando no está el rafe medio de los testículos y los 2 testículos están unidos uno al otro. En la bolsa escrotal vieron que hay un rafe en el medio que lo separa a uno de otro. Bueno, la sinorquia es cuando los 2 testículos están fusionados. O sea que eso es como si fuera un solo testículo. Pero son los 2 testículos que están fusionados uno con el otro, están pegaditos. Y el testículo ectópico, para diferenciarlo, ¿no es cierto?, de lo que es un testículo criptórquido, el criptórquido, les dije, cuando está ubicado, ¿no es cierto?, en todo el trayecto de descenso testicular. El testículo ectópico significa que está fuera de ese canal, de ese trayecto que tiene que seguir el testículo en su descenso. Puede estar en el tejido subcutáneo, puede estar en la cavidad abdominal, puede estar, les dije, en la región perineal, pero no está en el trayecto, ¿no es cierto?, de descenso testicular. Bueno, voy a hablar un poquito, ¿no es cierto?, de lo que son las causas genéticas. Para mí las causas genéticas son muy importantes, sobre todo, bueno, sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, que son hereditarias, o sea, sin tener en cuenta. ¿Por qué? Porque mi decisión con respecto a esos machos que tienen y que yo diagnostico que tienen una causa hereditaria, como puede ser una hipoplasia testicular, mi resolución va a ser eliminar ese macho como reproductor, y sobre todo si estoy hablando de, bueno, cualquiera de las 2, aunque se está viendo que el criptorquidismo, que es una de las causas, es multifactorial, pero una de las causas puede ser hereditario ante un animal criptórquido, lo tengo que sacar, ¿no es cierto?, de su actividad reproductiva. Y dentro de esa yo voy a hablar de lo que es la hipoplasia testicular. La hipoplasia testicular como la etiología
La etiología es una causa donde se expresa, ¿no es cierto?, por un gen recesivo, autosómico, simple, de penetrancia incompleta, y ustedes, me imagino, lástima que no les puedo preguntar, este semen, ¿no es cierto?, o estos interfieren, ¿no es cierto?, con la espermatogénesis, y lo que se traduce, ¿no es cierto?, en una reducción acentuada de las espermatogonias, y puede, ¿no es cierto?, estar, bueno, ya vamos a hablar, ubicado, como les dije anteriormente, en uno o en los dos testículos. No, ustedes dicen hipoplasia testicular y hablan de hipoplasia, dice reducción de tamaño, sí, reducción de tamaño, pero a veces esa reducción de tamaño es tan insignificante que cuando uno hace la evaluación del macho, no lo diagnostica. Y por eso para mí es muy importante. Una de las especies donde más se da este tipo de hipoplasia, ojo, no es que algo que lo vamos a encontrar cotidianamente, pero sí en la vida de profesional de uno lo puede llegar a diagnosticar o lo puede llegar a ver. Y la especie, como le decía, que más se observa y aparece en los bovinos. Bueno, esta hipoplasia, vamos a poner, esta hipoplasia se puede clasificar unilateral o bilateral, como le decía anteriormente, puede ser parcial o total. Cuando es total, ¿no es cierto?, o sea que es una hipoplasia que afecta a todos los lóbulos, a todo el testículo, sí, ahí vamos a tener una reducción de tamaño de ese testículo, que puede ser, si unilateral, vamos a tener un testículo. Yo generalmente digo que cuando ese testículo es un 30% más chico que su compañero, estamos ante la presencia de una hipoplasia testicular. Lo que pasa es que a veces, como lo pongo en el ítem 3 ahí, a veces localizado, y como les dije anteriormente, y afecta exclusivamente a algunos túbulos seminíferos de algún lóbulo del testículo. Entonces es muy difícil su diagnóstico y por lo tanto no hay una reducción de tamaño. Esos túbulos seminíferos, ¿no es cierto?, pueden ser, como les dije, pueden tener algunas alteraciones, pueden ser aberrantes, pueden ser ciegos, y el macho tiene el líbido normal. Esos machos, ¿no es cierto?, sobre todo cuando son unilaterales, tienen la capacidad fecundante, tiene bilíbido, como le dije, y hacen un servicio normal. Fíjense que yo anteriormente les puse que era un gen recesivo, menos mal, autosomal, o sea que no es ligado al sexo, o sea que las hembras, las hijas de estos machos, van a tener hipoplasia ovárica. Y es de penetrancia incompleta. ¿Qué significa de penetrancia incompleta? Significa que esa hipoplasia no va a ocurrir con todas las camadas, sino que puede manifestarse un año y otro año no se manifiesta. ¿Sí? Entonces, van a ser machos que, aparte de estar transmitiendo esta patología, es de muy difícil diagnóstico, y es lo que a veces a nosotros nos saca de la casilla, por decirlo así, porque no podemos llegar a diagnosticarla y vamos a tener hembras que van a ser subfértiles, ¿sí? Y además que vamos a estar transmitiendo a la descendencia, ¿no es cierto?, la patología de la enfermedad.
Profe, entonces el macho deja preñada a la hembra, pero esa hembra va a tener crías defectuosas. Exactamente. No defectuosas, sino que va a manifestar la patología también. Claro, también. Con hipoplasia ovárica o hipoplasia testicular. Por eso, yo siempre digo que ante un caso, y lo cual lo he practicado, no es que cuando uno diagnostica un toro, ¿no es cierto?, con hipoplasia testicular, la resolución que hay que tomar es castrar a ese macho. Directamente, porque si uno lo deja en el establecimiento es muy probable que lo vendan como reproductor y va a seguir, ¿no es cierto?, ese macho dejando descendencia hipoplásicas. Además, bueno, ya voy a hablar de diagnóstico. Es muy difícil el diagnóstico. Uno podría decir, podemos hacer una biopsia, pero la túnica albuginia es muy irrigada y generalmente esas biopsias son contraproducentes. Bueno, sí. Y en el caso de que la hembra tenga hipoplasia ovárica, ¿puede quedar preñada? Puede quedar preñada, sí, pero se va a quedar preñada 1 año sí, 2 años no, 1 año sí o 2 años no. Va a ser subfértil. ¿Sí? Pero puede quedar preñada. Aparte ahora cuando haces diagnóstico van a tener ovarios chicos. Ya vamos a hablar de hipoplasia ovárica. Vamos a ver también, ¿no es cierto?, que los ovarios son más chicos que lo normal. Entonces, como te dije anteriormente, a lo mejor tienen puerperio muy largo. No tienen la calidad, ¿no es cierto?, los ovocitos para ser fecundados. Son hembras que quedan fácilmente, ¿no es cierto?, vacías. Porque el ovocito no es de buena calidad. Bueno, para comprender un poquito mejor, las hipoplasias testiculares se dividen de acuerdo a la patología, la patogenia que tiene y al grado de daño que tiene, ¿no es cierto?, los túbulos seminíferos. Se clasifican en leve, moderada y grave, grado 1, grado 2 y grado 3. Donde lo más leve es lo más difícil de diagnosticar, porque generalmente esas patologías son unilaterales, localizadas, no hay diferencia de tamaño entre el testículo normal y el sano, supuestamente que sea unilateral. Entonces, son machos que permanecen en los rodeos y son machos que me van a estar, ¿no es cierto?, transmitiendo la enfermedad. El epitelio, ¿no es cierto?, como lo estoy expresando, el epitelio está formado normalmente por los estratos que tiene. La producción de espermatozoides es normal. La libido es normal, pero tiene algunos lóbulos, como les dije, o más que lóbulos, tiene algunos túbulos seminíferos que están afectados, ¿no es cierto?, por este gen recesivo de penetrancia incompleta. Cuando uno hace la palpación de esos testículos, y dependiendo los lóbulos que estén afectados, a veces uno en esos lóbulos puede llegar a palpar, ¿no es cierto?, porque esos lóbulos generalmente son, ese parénquima es reemplazado por un tejido fibroso. Entonces puede llegar a palpar alguna sección de mayor consistencia, de un tono más duro. Pero normalmente son muy difíciles de diagnosticar. En la moderada ya son machos que tienen el gen, pero ya han tenido descendencia. Ya son toros adultos de 4 años, donde ya se hace más manifiesto lo que le estaba diciendo recién,
ya hay lóbulos o parte del testículo o de los testículos, ¿no es cierto?, que ese parénquima está siendo reemplazado por ese tejido fibroso. Ya podemos empezar a notar, ¿no es cierto?, una disminución en el tamaño, y al principio ese tono, ¿no es cierto?, como hay una producción espermática, ese tono es más blando hasta que es reemplazado, se reabsorbe todo el líquido de los túbulos seminíferos y esos tubos seminíferos se atrofian y son reemplazados, ¿no es cierto?, por un tejido fibrinolítico. Por supuesto que la calidad seminal en este caso se empieza a ver ya modificada. Vamos a tener menor concentración espermática que lo normal. Acuérdense, acá hay que tener en cuenta los valores normales más o menos de producción espermática de los machos, y generalmente esa concentración espermática ya disminuye, no está dentro de los parámetros de los rangos normales, y lo que se ve mayormente afectado, ¿no es cierto?, es la motilidad, tanto la motilidad en masa como la motilidad individual, y empezamos a ver algunas patologías espermáticas. Bueno, histológicamente vamos a ver, ¿no es cierto?, los túbulos seminíferos. Hay parte de los túbulos seminíferos, ¿no es cierto?, que están inactivos, y la espermatogénesis sí va a ser despareja y otras veces va a ser normal, pero dentro de esta normalidad, con respecto a normalidad, le podría decir, dentro de los parámetros, a veces de las patologías vamos a estar dentro del 30% de patologías totales, pero vamos a encontrar una reducción, ¿no es cierto?, de la motilidad, como le decía recién, que es uno de los fundamentos. Iba a decir otra cosa que se me fue ahora, pero ya me voy a acordar. Bueno, fíjense que yo he puesto una palabra, no me gusta mucho esa palabra para no confundirlos, que como no hay funcionalidad, más que poner más que esa palabra degeneración, para no confundirlos con degeneración adquirida, podríamos colocar que hay una afuncionalidad testicular. Hay una funcionalidad testicular, una degeneración para no confundirlo. Anoche no. En el grado 3, generalmente ya son machos que nunca estuvieron, o sea, nunca van a entrar en servicio, porque son machos que se los palpa a los testículos, o se los observa a los testículos más chicos que lo normal, o sea que la circunferencia escrotal, eso le iba a preguntar, la circunferencia escrotal no representa los parámetros normales para la edad que tiene ese macho. Acuérdense, en toros, por ejemplo, los parámetros mínimos que tiene que tener un testículo a las diferentes edades, y de acuerdo a la raza también. No hablemos, ¿no es cierto?, de lo que exigen en algunas asociaciones, sino de lo que son los toros, ¿no es cierto?, de rodeo general. Como lo digo ahí, aparecen en machos jóvenes, en machos cuando yo le hago las primeras evaluaciones, veo que los testículos son muy chiquitos, muy chiquitos, son más chicos que lo que tendría que ser el testículo de un macho normal. Generalmente esos testículos, ¿no es cierto?, lo que estaba diciendo, son pequeños, la circunferencia escrotal es más chica, y es más consistente, más firme. Bueno, podemos palpar también, ¿no es cierto?, que la cola del epidimo no tiene el tono
primario que tiene que tener, sino que, o sea, es ser duro, acá es muy duro, y no tiene elasticidad. Y por supuesto que como no hay producción espermática, porque son todos los túbulos seminíferos los que están afectados, ese macho es estéril. Este es muy fácil de diagnosticar, con esto no tenemos ningún problema. Y por supuesto que no hay, ¿no es cierto?, espermatozoides. Bueno, esto es importante, el tejido intersticial es normal, o sea que las células de Leydig siguen produciendo testosterona, por lo tanto esos machos van a tener líbido. Lo que sí van a ser estériles, ¿no es cierto?, y no van a producir la preñez. Bueno, acá tengo, fíjense, acá tengo una cola de epidimo muy pronunciada, son testículos chicos, es un testículo, ¿no es cierto?, hipoplásico. Acá lo que están marcando este circulito, ¿no es cierto?, es la flexura sigmoidea. Este es un testículo más chico. ¿Sí? Son hipoplasias testiculares. El pronóstico, bueno, ya creo que les dije bastante lo que es el pronóstico. Ya hablé bastante. El pronóstico, aunque dice si es leve, tiende a degenerarse precozmente. Para mí el pronóstico es grave para el macho, si hablamos reproductivamente, y para la vida del animal también, porque son machos que al no estar, o sea, hablando de toros, ¿no es cierto?, si un toro que no me sirve a mí en el establecimiento, muy probable que ese toro no esté más en ese establecimiento y lo carguemos en el camión y lo llevemos al frigorífico, para hacerlo milanesa. ¿Sí? Bueno, acá dice, se considera hipoplásico si un testículo es normal y el otro es un 50% menor. Acá fíjense, dice 50% menor. Yo les dije recién 30% y ya 50% ya directamente es muy chico. Yo con un 30%, ya con un 30% más chico que el otro, ya lo considero hipoplásico. Esto es la literatura, no es lo que pienso yo. Por los toros revisados les podría decir que con un 30% más chico, ya lo puedo estar considerando hipoplásico. Tratamiento. No hay tratamiento, no hay tratamiento para esto. El tratamiento ya les dije, agarrar el bisturí y castrarlo. Generalmente no se hace tratamiento. Bueno, acá tengo otro unilateral. Acá lo vemos, testículo más chico. Bueno, son 9:30. El torquidismo lo voy a dejar para el martes que viene. Acá voy a cortar. Y el viernes vamos a tener el recuperatorio del parcial. Y el miércoles, o sea, mañana, miércoles a las 3 de la tarde, para todos aquellos que quieran consultar sobre el parcial, lo espero a través de esta pantalla. Me cansa mucho, perdónenme, pero hablar solo acá sin escuchar nada me cansa, no es de mi agrado. Entonces, el torquidismo lo vamos a dejar para el martes que viene. No sé si hay alguna pregunta, hay algo que quieran preguntarme. Profe, ¿puede volver 2 segundos a la diapo que dice del grado 3 de AB? Para ver lo de histológico. Ahí.
Sí, ahí le saco una. Ahí está. Ahí está, gracias, profe. Bueno, no sé si hay alguna consulta, quieren saber algo, preguntarme algo. ¿No? ¿Todo claro? Profe, ahí en el chat una compañera preguntó si el viernes de 9 a 10 no hay teórico. No, el viernes no hay teórico, tomo el recuperatorio, nada más. Porque como normalmente no empezamos a las 8, como el otro día, sino que empezamos como a las 8:15, por ahí 8:20, se va a ir hasta las 9:20 y queda muy poco tiempo. Entonces generalmente tomamos el recuperatorio y vamos al teórico del martes que viene. Bueno, gracias, profe. No es nada. Bueno, así me gusta escucharla, porque si no, sinceramente no. En hipoplasia, si un animal es sano y no lo manifiesta, es portador, por supuesto. Generalmente los animales son sanos, caminan libremente por el potrero, hablando de toro, sin manifestarte nada. Lo que sí, cuando dan servicio, ese semen es de mala calidad, pueden preñar a las hembras, porque preñan a las hembras, y ahí está el asunto de que ese gen se lo está transmitiendo, ¿no es cierto?, a esa hembra, y está provocando, ¿no es cierto?, gestaciones con machos, y hembras que pueden ser hipoplásicos. Lo mejor que nos podría pasar es que ese gen, ¿no es cierto?, se manifestara siempre como uno de grado 3, grave, donde todos los machos nacieran, ¿no es cierto?, con testículos hipoplásicos, muy chicos, azospérmicos, entonces así no dejarían descendencia. El asunto es cuando tenemos, ¿no es cierto?, machos con hipoplasias leve o moderada, y teniendo en cuenta que, como les dije en un principio, los machos generalmente son muy bajos el porcentaje de machos que se evalúan. Y a veces el que evalúa no tiene los conocimientos suficientes para diagnosticar esta hipoplasia. ¿Cómo podría diagnosticar? Esto no les dije, ya se ha ido bastante gente. Pero en toros, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es obtener semen, una forma seriada. ¿Qué significa? Sacarle todos los días semen, por supuesto con el electroeyaculador, o con vagina artificial, si es un toro, ¿no es cierto?, que está acostumbrado a bozar, y evaluar ese semen todos los días. Eso se llama, y lo pueden a lo mejor leer, no sé si los libros nuevos lo tienen, test de exaltación. Entonces vamos a ver que las patologías espermáticas siempre van a ser las mismas, que es un diagnóstico diferencial que hacemos con degeneración testicular. Cuando nosotros diagnosticamos degeneración testicular, le instalamos un tratamiento, al principio vamos a ver patologías, pero después esas patologías van a ir disminuyendo hasta que volvemos a un semen normal. Con la hipoplasia testicular se mantienen las patologías. Profe, ¿puede volver a explicarlo, por favor? Lo iba a explicar cuando hablaba de degeneración, pero bueno, ya se me fue. Que la forma de diagnosticar una hipoplasia testicular, sobre todo una leve o una moderada, es hacer un test de exaltación. ¿Qué significa? Sacarle semen seguido, todos los días, por ejemplo, y evaluar la calidad seminal todos esos días.
vamos a ver que en la hipoplasia testicular las patologías espermáticas se mantienen con todos los test que nosotros le hacemos. Cuando es, por ejemplo, una degeneración testicular, nosotros diagnosticamos la degeneración testicular, le instalamos un tratamiento, sea, por ejemplo, como hablaba, una degeneración por estrés térmico, que guardamos el macho, lo ponemos en un refrigerador, o le damos sombra, le ponemos aire acondicionado, lo que sea, vamos a ver que al principio vamos a tener patología, pero cuando empieza a bajar la temperatura y se puede termorregular el testículo, las patologías disminuyen, entonces vamos a hacer el test o el diagnóstico diferencial de esa patología. Gracias, profe. ¿Entendió? No. Bien, Gabriel, generalmente no hay una hipertrofia compensatoria. Es otro de los problemas que tenemos con esto. Cuando está localizado o es unilateral, el otro testículo sigue funcionando, pero es normal, no es hipertrofia. Gracias, profe. No es nada. ¿Alguna otra cosita? Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, adiós. Adiós. Chao, profe, gracias.